Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad de Sobrenatural? Gracias por darle clic a otro video más. Espero y las historias del día de hoy te gusten. Y si es así, por favor, regálanos tu like, suscríbete y comparte las historias. Es hora de ponerte los audífonos, subirle al máximo y no voltear hacia la ventana de tu cuarto. La primera historia se llama Mamá en San Luis Potosí. Mariana, de aproximadamente 29 años de edad, deambulaba por varias iglesias y calles del centro histórico, siempre con su bebé en brazos. Varias cobijas lo cubrían y ella le iba mostrando cada uno de los lugares que visitaban. Varias personas la observaban, pues su emoción al contarle historias a su pequeño era descomunal. Sin embargo, había algo raro, pues al bebé no se le escuchaba llanto, risa o algún sonido típico de los recién nacidos. Un día, mientras la mujer se encontraba en uno de sus tantos recorridos, fue vista como siempre, con su pequeño, pero además un olor fétido se desprendía de él. Las personas llamaron al sistema de emergencias y estos descubrieron que se trataba de un menor que ya había fallecido. Intentaron detenerla, pero esta huyó y, según cuentan testigos, desapareció al doblar la esquina. Los agentes de seguridad dieron aviso para que estuvieran alertas y varias horas más tarde fue localizada en el pasaje Zaragoza, en el centro histórico, deambulando aún con el cuerpo sin vida de su bebé. Se presume que todo fue derivado de un descuido materno. El pequeñito contaba de 36 a 48 horas de haber fallecido, pues comenzaba a entrar en la fase de descomposición. Su cara y cuerpo se tornaron de un color oscuro. Al ser detenida, pidió que le dieran más tiempo, pues aún le faltaban a su bebé varios lugares por conocer. Por extraño que parezca, algunos comentan que la noche en que fue detenida, lograron escuchar el llanto de un menor en algunas calles del centro histórico. Cuenta la historia que una joven muy bella e inteligente vivía junto con su madre en la ciudad de Saltillo, Coahuila, cerca de las calles de Bravo y Juárez. La muchacha era muy conocida por su amabilidad, belleza y por estar siempre al pendiente de su madre enferma, una señora ya grande de edad y muy conocida entre los vecinos. La señora estaba muy enferma y tenía la necesidad de ser atendida para recibir sus medicinas y tratamientos, cosa que solo lo hacía su hija, misma que se dedicaba en cuerpo y alma durante todo el día. Sin embargo, durante las noches, la joven se transformaba. Solía vestirse de forma elegante, se arreglaba y salía de fiesta con sus flamantes tacones, mismos que la distinguían cuando caminaba entre las calles de Saltillo. Los vecinos aseguraban que no salía de fiesta, sino con su amante. Para el caso daba lo mismo. Desaparecía por las noches y no volvía sino hasta el otro día. Mientras caminaba, el sonido de sus pasos era inconfundible. Por esa razón la apodaron la taconera. La rutina diaria de la joven y su madre no cambió por mucho tiempo, hasta que un día, en una de tantas salidas nocturnas, la taconera, al regresar, no escuchó ruidos de su madre, ni cuando la llamó. Al acercarse, se percató que ya había fallecido, lo que le produjo un gran dolor y culpa, al creer que por su culpa había muerto mientras ella se ausentó por irse de fiesta. Fue tal la tristeza y la soledad que le produjo esa culpa, que salió a la calle buscando la muerte, pensando que encontraría el perdón en su sacrificio, y sin más que pensar, esperó al primer auto que pasó sobre la avenida y se lanzó frente a él, lo que le produjo la muerte instantánea. La historia parecía que había llegado a su fin. Sin embargo, durante algunas noches en esas calles de Bravo y Juárez, vecinos comenzaron a escuchar el sonido de los tacones, justo en la misma ruta que caminaba la taconera, y cuando salían a ver quién era, no había nadie.
Los lugareños dicen que si la taconera se te aparece, escucharás el sonido de sus pasos y de la nada saldrá el espectro de una mujer con el rostro deforme, tratando de asustarte para que saltes a la avenida, justo en el momento en el que pase un auto, para que mueras de la misma forma que ella. ¿Qué tal? ¿Qué les están pareciendo las historias? Si te están gustando, dale like, suscríbete y compártelo. La desaparición de Sofía. Había una vez una madre amorosa llamada Ana, cuya hija pequeña, Sofía, desapareció una noche de manera misteriosa. Ana y Sofía vivían en una casa apartada en las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por densos bosques. La noche en que Sofía desapareció, Ana había dejado la puerta entreabierta mientras buscaba algo en el jardín trasero. Cuando regresó, descubrió con horror que su hija había desaparecido sin dejar rastro. Desesperada, Ana buscó a Sofía por toda la casa, gritando su nombre entre lágrimas y súplicas. Luego, salió corriendo hacia el bosque gritando desesperadamente el nombre de su hija, pero la noche solo le devolvía sus gritos de desesperación con eco. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero Sofía no apareció. Ana se sumió en la desesperación y la tristeza, obsesionada con encontrar a su hija perdida. Pasaba sus días y noches buscando en el bosque, interrogando a los lugareños y rogando a cualquier ser celestial que le devolviera a su pequeña. Pero conforme pasaba el tiempo, la mente de Ana se quebraba lentamente. Las sombras del bosque comenzaron a susurrarle, susurros que solo ella podía escuchar. Empezó a ver sombras moverse entre los árboles, figuras borrosas que se desvanecían cuando intentaba alcanzarlas. La línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más delgada para ella. Los aldeanos comenzaron a evitarla, asustados por la mirada salvaje en sus ojos y sus lamentos incesantes. Ana ya no era la misma. Se aferraba a la esperanza de encontrar a su hija, pero esa esperanza se había convertido en una obsesión enfermiza que la consumía desde adentro. Una fría noche, los aldeanos encontraron el cuerpo de Ana tendido en el medio del bosque, congelado por el frío y con marcas de rasguños por todo el cuerpo, que al parecer habían sido ocasionados por ella misma, pues en la punta de sus uñas había pedazos de piel y restos de sangre. La buscadora incansable había sucumbido finalmente a la tristeza y la locura, su corazón roto por la pérdida de su amada hija. La noche en que la madre buscadora falleció, una noche terrible como ninguna. El frío era muy insoportable y el viento solo lo hacía más voraz. Las sombras de aquella noche eran pesadas, como si los árboles enormes de aquel bosque cobraban vida. Se movían como nunca, de una manera muy perturbadora. Los lugareños de aquel lugar dijeron que las almas de Sofía, la niña que jamás fallara, y de su madre, por fin se podían encontrar de nuevo. Otros tantos también decían que todo eso pasaba porque jamás volverían a estar juntas madre e hija. Pero esa noche marcó una pauta, porque a partir de entonces, en las noches más oscuras, se puede escuchar el lamento de aquella madre, llorando por su hija, y las sombras de aquellos enormes árboles danzan sin cesar, como si el alma de su hija estuviera presente, pero no se pudieran encontrar. Una tarde, mientras Daniel caminaba por una colina cubierta de hierbas, había un viento intenso que soplaba muy fuerte, que le volaba la camiseta que llevaba puesta. Daniel iba cabizbajo para su trabajo como todos los días. En su espalda llevaba un racimo de plátano
y en su mano izquierda un machete con el que había cortado el racimo del plátano. Cuando iba pasando por una cañada, de pronto se apareció un señor extraño y muy alto, ofreciéndole un pacto a Daniel. Daniel, muy melancólico, solo recordaba que había dejado a su esposa en la casa, muy enferma con un cáncer terminal. Ese hombre le estaba ofreciendo un pacto a cambio de curar a su esposa, pero Daniel no quería comprometerse con nada. Luego de tanta insistencia, el Señor le dijo: soy un hombre muy paciente, voy a curar a tu esposa. Voy a esperar 6 meses para luego volver por lo que me pertenece. Daniel aceptó la propuesta, pero aquel señor no le había dicho cuál era el precio que debía pagar por la salvación de su esposa. Muy alegre, Daniel continuó el trayecto al trabajo, pensando que encontrará a su esposa sana y salva. Cuando en la noche, terminando de trabajar, regresó a su hogar. Cuando llegó a casa, su esposa se encontraba muy alegre y muy renovada. Daniel le dio un fuerte abrazo. Ella se había curado de esa enfermedad. Ella no entendía el por qué se había curado de la nada, pero Daniel tenía el secreto bien guardado. Esa noche, la familia hizo una fiesta. La alegría no faltaba en el lugar, pero vivía preocupado. Ya habían pasado 5 meses y solo faltaba un mes para que el señor volviera a cobrar la deuda. Un día Daniel salió a trabajar y luego le tocaba regresar en la noche como siempre. Cuando llegó a la casa, se llevó una gran sorpresa. Encontró a su esposa con otro hombre. Ella le estaba siendo infiel. De inmediato empezaron las discusiones. En la discusión, ella le dijo que ya no sentía nada por él. Esa palabra fue muy dolorosa para Daniel. Se creó un ambiente de incomodidad. Durante los próximos días, las discusiones no paraban. Ella no quería estar con él, hasta que un día, cuando Daniel llegó del trabajo, no la encontró en casa. Ella se había casado con su amante, dejando a Daniel solo y triste. Daniel entró en una grave depresión y a la vez sentía mucha impotencia. El sacrificio que hizo, al parecer, no había servido de nada. Con esa impotencia, su corazón se endureció y solo pensaba en la venganza. Como siempre, se iba a su trabajo y cuando llegaba se trancaba a llorar en su habitación, pues él amaba mucho a su esposa, pero ella fue muy ingrata. Los días pasaron muy rápido y se había cumplido el plazo del pacto que había hecho él, y el Señor le dijo: he venido a cobrar mi deuda. Debes de darme cualquier cosa que ames en este mundo. Entonces Daniel pensó en su ex esposa. Vio la oportunidad perfecta para vengarse de ella, ofreciéndole al Señor el alma de ella, pues era lo que más amaba a pesar de su traición. El Señor, luego de cobrar sus deudas, desapareció de la nada. Luego de una semana, la ex esposa de Daniel se empezó a enfermar. Hospitalizada, y le encontraron la misma enfermedad que había tenido, un cáncer terminal. El amante, cuando escuchó esa noticia, la abandonó, dejándola sola y sin esperanza. A poco tiempo, ella no aguantó más y falleció en casa de sus familiares. Todos lamentaron su muerte y maldecían a su amante por haberla abandonado. Por otro lado, Daniel se fue a vivir muy lejos de ahí y nunca más se supo de él. Según los rumores, se había casado otra vez y formado una familia, pero solo eran rumores. Nunca se supo nada de su paradero. Pero su venganza fue muy efectiva y devastadora. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estas historias? Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete y que tengas dulces sueños.